Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en este su programa Hagamos Memoria, un programa donde le damos la gloria a Dios por los 25 años de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y por la emisora La Voz de Jesucristo en los 1530 AM y en los diferentes canales por internet. Le damos la gloria a Dios por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros y esta puerta que ha abierto de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, hoy nos está acompañando. Mi nombre es Carlos Delgado, vengo desde Quito, desde Ecuador, Quito, Ecuador. Estoy ahí en la escuela desde que se inició. Carlos, bienvenido, qué rico que nos estás acompañando, qué bueno que estás por aquí. De hecho, la gente de Quito es muy participativa en los diferentes programas que tenemos, en el programa de las 4 de Hoy me quedo en tu casa, en los programas de oración, siempre los tenemos pues presentes en todos los programas, entonces qué rico tener una representación de Quito aquí en los estudios de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Entonces, bienvenido Carlos, qué rico que nos estás acompañando. Muchas gracias, Andresito, muchas gracias, y doy gracias a la escuela por este espacio, por este compartir, por esta alegría pues que nos da el Señor en estar aquí para poder compartir lo que el Señor quiera. Muy bien, Carlos, excelente. Bueno, Carlos, cuéntanos entonces ahora sí, ¿quién es Carlos? O sea, ¿quién era Carlos antes? ¿Antes de qué? Pues del encuentro con el Señor. Entonces, cuéntanos, ¿cómo eras tú antes? Bueno, es una historia larga que creo que no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que era mi vida, todo lo que he hecho yo en mi libertad, lo que yo he hecho a lo largo de la vida. Muy bien, pero vamos a tratar de hacer como un compendio para que la gente más o menos se haga una idea de quién era antes y después cómo fue ese encuentro con el Señor. Sí, bueno, Carlos Delgado, Carlos era un hombre que se dedicó mucho al libertinaje, a la farra, bueno, al alcohol. Fui muy alcohólico. Mucha gente dice, no, es que tú no eras alcohólico. Y déjenme decirle que el alcohólico es el que no se puede controlar. Y yo era de esas personas que cada viernes terminaba la jornada de trabajo. Ese era Carlos que buscaba dónde ir a pasar un buen rato. Y ese buen rato duraba hasta que Carlos estaba en el piso. Cada viernes, todos los viernes, había que duraba hasta el sábado. Entonces ese alcoholismo me llevó a perderme. Esa libertad que tenía, pues yo la entendí mal en la vida. Y lo perdí absolutamente, se puede decir todo, desde ahí. Que hay con ese todo, prácticamente tenía un buen trabajo. Un trabajo que dejé ese trabajo hace 15 años, y hace 15 años, 16 años que dejé ese trabajo, yo ganaba $1,300. Y en ese tiempo ganarse ese dinero ahora es mucha plata, peor en ese tiempo es mucho dinero. Imagínense en cuánto yo gastaba. Había para trago, para licor, para tabaco, cigarrillo, para mujeres. Y créanme que fue esa la perdición de la destrucción de mi vida. Carlos, en ese tiempo me casé. Tuve 2 hijos. Y a raíz de eso, de ese mal vicio, de esas malas decisiones de la vida, yo perdí mi hogar por las mujeres.
Carlos, entonces podemos decir que de alguna manera el licor fue la puerta de entrada para la catástrofe. Y sí, prácticamente fue el licor, porque yo vengo de un padre alcohólico. Tal vez desde ahí uno veía que en la casa eso era bueno, y creo que yo aprendí. Para eso sí he sido buen alumno, creo. Aprendió lo que no debía. Exacto, pero uno en la realidad, ¿uno qué dice? No, eso es real, eso es bueno, eso es lo que uno ve, lo que a uno le enseñan. Dice, no, es que si mi padre lo hace, es porque es bueno. Bueno, y es lo que nosotros también actualmente llamamos lo que son cadenas. O sea, que lo que hacen nuestros padres y entonces nosotros los vemos hacer, entonces nosotros también resultamos haciéndolo. Exactamente, y es lo que yo repetí. Es lo que yo repetí, lo que yo seguí, eh, y me gustó. Lo probé y me gustó y me siguió gustando hasta que eh, llegó lo que pasó lo que tenía que pasar, perderlo todo. Carlos, pero yo creo que también es algo contradictorio, porque yo me imagino, yo ya nos corroborarás, que cuando tú estabas más joven veías que tu papá hacía eso, pero tú en el fondo sabías que eso no estaba bien, o sea, que de alguna manera en tu hogar las cosas no funcionaban por eso que hacía tu papá. Exactamente, sí. Y uno veía todo ese alcoholismo en la casa, maltrato a mi madre. Y para mí lo veíamos como algo normal, como algo que eso es normal en la casa. Pero uno ya iba creciendo, tomando conciencia ya de edad, y decía, no, pero esto no es normal. Y a tal punto que nosotros como varones somos dos hermanos casi de la misma edad. Mi hermano es 3 años mayor que yo. Y él y yo empezamos a defender a mi madre, a enfrentarnos con nuestro padre por el maltrato a nuestra madre. Y entonces ahí cuando nosotros teníamos la 16, 18, 17 años, veíamos las cosas ya diferentes y veíamos las cosas también que eso estaba mal, de enfrentarnos con nuestro padre. Para mí no era algo normal, era algo que sí me daba duro. ¿Por qué? Porque enfrentarme con mi padre, el que me dio la vida, digo, tener que hacerlo, pero por defender a mi madre, por defender a una madre, yo creo que uno hace muchas cosas. Así es. Pero entonces ahí entramos en lo que llamamos lo contradictorio de la vida. Como cuando estabas más joven veías que eso no estaba bien y de alguna manera pues tocó tomar la decisión, como tú cuentas, de enfrentarte con tu padre. Pero como después resultas repitiendo la misma historia. Es lo que nosotros llamamos aprender por imitación o aprender por oposición. Y entonces seguiste imitando lo que hacía tu papá. Sí, con la única diferencia que no le pegaba a mi esposa. No maltrataba a mis hijos, pero la borrachera sí la aprendí al pie de la letra. Eso sí, hasta más creo. Entonces eso sí me golpeó duro hasta cuando empecé a perderlo todo, y ahí es cuando yo dije, no, esto no está bien. Pero ya eso fueron muchos años después. Entonces perdiste el trabajo, Carlos, perdiste ese trabajo que tenías. Créeme que tuve que dejarlo. No lo perdí, pero en parte sí. Eh, Mujeres iban, venían, y llegó una donde yo trabajaba, en la cual salimos, y de esas salidas pues nos enamoramos, y empecé yo a mentir en la casa,
llegar más tarde. No, estoy trabajando. En varios días sí me quedaba por el trabajo, pero era por que había un poco más de trabajo, sí. Pero la mayoría de veces ya empezó en mí a estar ahí en la mente el mal, la mentira. Y créeme que lo hacía tan fácil que todo el mundo me creía. Lo hacía tan fácil que sí, está bien, trabaja, no hay problema. Pero llegó un momento de que esta persona, creo que llegamos a profundizar mucho en la relación. Y tanto ella como yo no medimos consecuencias. Ella sabía que yo era casado, ella sabía que yo tenía 2 hijos, pero no le importó tampoco. Pero seguimos hasta que quedó embarazada. Carlos, es que ahí podemos hablar de 2 cosas en concreto. La primera es que el pecado, sea el que sea, digamos en este caso el vicio, digamos el licor, abre las puertas de par en par para que lleguen otras cosas, para que ese pecado se siga ampliando. Y ese pecado abre la puerta, entonces ya llega con la mentira, ya llega con la infidelidad, ya llega con otro montón de cosas que se van sumando a lo que ya se tiene. Y hay una cosa muy particular también, Carlos, que pues aquí en tu testimonio también lo vemos y que nos sirve también para mostrarlo, y es que el mal al principio tapa. Entonces el mal al principio tapa, es decir, todo se hace de una manera que nadie sabe, nadie se da cuenta, y eso es entre usted y yo, o sea, sí. Eso es, digamos, eso está controlado, eso está controlado, eso nadie sabe. Y entonces, como lo tenemos controlado, está ahí, pero resulta que eso no se queda ahí, eso va creciendo, y esa es una de las estrategias precisamente del mal. ¿Cuál? Primero tapa y después destapa. Porque el mal no se queda con esa, el mal no se queda con que se quede ahí tranquilito, no. El mal hace que uno se hunda, las malas decisiones hacen que uno se hunda hasta donde más pueda, y cuando ya uno empieza como a decir, hombre, esto no está bien, por aquí no, ¿cómo así que no está bien? Es que se va a revelar, venga y verá, y entonces le destapa, y ahí sí. Y mira, lo que tú dices, Andrés, es algo que es real, porque sí, se destapó, quedó embarazada, y tiene que salir eso a la luz. Yo no sabía qué hacer, y ahora la mentira, ¿cómo que digo? Y me llené de valor y le conté a mi esposa. ¿Sabe qué? Esto pasa. Tengo un amante y está embarazada. Yo no me quiero ir de la casa. Perdóname por lo que hice, pero yo voy a terminar con esta relación. Del hijo no me voy a descuidar. Créeme que ese rato, si mi esposo hubiese tenido un arma, claro, me asesinaba. No, y es que yo le digo, Carlos, usted porque está aquí detrás de cámaras, pero las mujeres escuchan eso y dicen, como para ahorcarlo, como para dejarlo en pedacitos. Pero bendito sea Dios, Carlos, que pues te damos gracias primero por abrir tu corazón, por contarnos tu testimonio, por contarnos tu realidad. Y es una realidad no para juzgar, porque precisamente nosotros los seres humanos caemos muy fácil en el juzgar a los demás, en el decir, claro, vea, mire aquello, mire lo otro. Pero en realidad, como dice la Escritura, primero el que esté libre de piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y segundo, el que se crea firme, que se tenga. ¿Por qué? Porque en realidad
es cada uno de nosotros que tenemos que estar pendientes en qué estamos fallando. Y bueno, Carlos, te damos gracias pues por abrir tu corazón, pero sí te ratifico, donde aquí hubieran mujeres, te decían, Pues sí. desgraciado para cogerlo y ahorcarlo. Y entonces, Sí. y tu esposa, y entonces contanos pues la reacción de tu esposa. Imagínate cuál fue la reacción de mi esposa, Claro, que me tenía imagino. algo en la mano, no me acuerdo en ese momento qué era, pero me lo lanzó y me dijo, ¿sabes qué? De aquí te largas de la casa. Que no, que mi hijita, mi amor, yo no quiero perder el matrimonio, no quiero abandonarlos. Pero tanto fue, ella me tenía tanta confianza que yo pensé que diciéndole yo iba a ganar mucho, pero déjame decirte que si gané, gané muy poco, pero en ese momento lo que mi mujer quería, mi esposa quería era asesinarme, matarme y no, váyase de la casa. Carlos, lo que pasa es que, a ver, yo diría que sí ganaste de cierta manera, porque no es lo mismo, no es lo mismo que ella se hubiera dado cuenta por otro lado a que tú le hubieras dicho. Obviamente tiene más valor que tú le hubieras dicho. Lo que pasa es que eso no va a borrar lo que se hizo. Eso no. Eso no va a borrar lo que se hizo. Entonces, de alguna manera, claro, o sea, como tú bien cuentas, esa confianza que ella había depositado ciegamente en ti, entonces claro, se va al traste, se da cuenta de que no es así, de que ha confiado en ti ciegamente y que se ha equivocado, y claro, se siente pues traicionada, desilusionada, obviamente humanamente tiene que tener una reacción, porque lo raro es que tú me digas pues que no, que ella no tuvo ninguna reacción y que no sigamos como si nada. No. Ahí sí yo le digo, venga a ver, espere un momentico, tráigala a ver para que Tráigala. nos cuente a ver qué fue lo que pasó. Pero humanamente esa es Sí. como la reacción, porque claro, es uno sentirse atacados. Y el ser humano cuando se siente atacado se quiere Se quiere defender. defender, sí, y es lo que hizo mi esposa, y créeme que, bueno, no hubo tal, y yo seguí ahí en la casa, pero no, tuve que salir a los 3 días, creo. Si mal no recuerdo, no fue más de una semana. Me fui de la casa y regresé, creo que al mes, nuevamente con la misma cara, pidiéndole perdón. Pero créeme que fue una oportunidad que nos dimos la peor. Porque perdido totalmente todo, especialmente la confianza, ya para uno era, o quizás mi esposa dice, bueno, venga, aquí vas a hacer lo que yo diga, aquí vas a aguantar toda lo que ella pueda descargar. Y así fue. Ella empezó intentamos 7 años continuar con nuestra familia, nuestro matrimonio, pero todos los días había pelea. Llegaba tarde, allá vienes, ¿con quién? Ya todo el mundo sabe decir, es la otra. La otra, era todos los días. Entonces, que yo le pasaba a ella más de lo que yo ganaba. Ella sabía cuánto yo ganaba. Y ella me decía, no, es que tú le pasas más. ¿Pero dónde voy a sacar yo dinero para pasarle más? O sea, uno llegaba a la casa cobrado el mensual, y lo primero que ella hacía, a ver las compras, a ver, sobró tanto, vámonos afuera, vámonos de paseo. A mí me dejaba sin medio en el bolsillo. O sea, de esa manera viví 7 años. Carlos, claro, es que, a ver, ahí es donde se nota la diferencia a cuando uno estaba en el paraíso a salir del paraíso, ¿cierto? E intentar Correcto. volver al paraíso ya no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, pues obviamente tu esposa amándote dice vuelve a la casa, claro, obviamente, pero ese volver ya no es lo mismo de antes. ¿Por qué no es lo mismo de antes? Porque se ha roto la confianza, se ha roto ese vínculo de tranquilidad. ¿Y cómo así que el vínculo de tranquilidad? Es decir, si tú llegas tarde,
Aquí hay una cosa que yo quiero explicar, Carlos, y que viene a bien, creo que hacer alusión a ello, porque precisamente va a ser iluminador para todas estas parejas que también están pasando por esta situación. Y es lo siguiente, Carlos, lo que pasa es que además, o sea, se da la situación de la infidelidad, pero hay un detalle, Carlos, que esto es una situación tanto física como espiritual. Y el mal sigue haciendo su obra. El mal sigue haciendo su obra. ¿Cómo así que sigue haciendo su obra? Ya en Carlos la hizo, ya destapó la olla, ya la obra la sigue haciendo es en el cónyuge. ¿Y cómo lo sigue haciendo? Atizando, azuzando en su pensamiento y en su interior. Claro, véalo, mire, usted que le aplancha la ropa, véalo, quién sabe de dónde viene, quién sabe, eso es que tenía plata guardada, eso es que está con plata por otro lado. Entonces, Carlos, hay una cosa que también quiero hacerle entender a todos los que nos están viendo por los diferentes medios, y es que esto tiene una carga espiritual. Y yo diría que esa carga espiritual es la que es más pesada todavía. ¿Por qué más pesada todavía? Porque el pensamiento no se queda quieto. El pensamiento en el ser humano no se queda quieto, y entonces al tú llegar tarde, ahora con razón, ahora con justificación, por un trancón, porque resultó más trabajo, ahí mismo chuza el pensamiento. Sí, trancón, ¿cómo no? Más trabajo, sí, el mismo trabajo de la otra vez. Entonces, Carlos, y todos los oyentes y todos los que nos siguen por los diferentes medios, no es ni siquiera que la persona en sí quiera ser desconfiada, sino que es su pensamiento. Ahora, quiero clarificar una cosa, no es que el pensamiento sea aparte, pero quiero aclarar una cosa, y es lo siguiente: los padres del desierto nos enseñan, que lo voy a explicar cortico porque ese no es el tema, pero viene a lo que estamos hablando, y es, los padres del desierto nos enseñan que el ser humano tiene 3 tipos de pensamientos: los pensamientos de Dios, los pensamientos propios y los pensamientos del mal. Entonces, si uno no sabe eso, si uno no identifica eso, uno cree que todos los pensamientos que uno tiene son míos. Y entonces, como el mal ya cogió cancha, él se explaya, se abre el abanico, se dedica a decirle a la persona, a decirle, mire, veas qué tal cosa, mire, es que tal otra, mire. Entonces no la deja tener vida. Y como no la deja tener vida a ella, eso sale para el otro. Entonces no le deja tener vida al otro. Entonces es una doble dimensión, pero quiero hacer esa claridad porque es real, es real. Cuando tú hables con tu esposa, pregúntale, mi amor, ¿usted qué era lo que pensaba? Y verá que le va a decir todo lo que pensaba. Y el detalle es que si ella no sabe eso, si ella no sabe que es el mal también influenciando en ella, ella creería que eran los pensamientos de ella, pero en realidad no, era el mal actuando en medio de ustedes dos. Así es, Andresito, y créeme que seguía actuando. ¿Por qué? Porque yo me fui de la casa, no soporté, y me fui de la casa. Estaba solo ya unos 6 meses, y la mamá de mi otro hijo se enteró que yo estaba pues separado. Intentó hablar conmigo, pues yo le decía no. Me esquivé los primeros días, pero hasta que logró convencerme, salimos y pasó lo que tenía que pasar nuevamente. Regresé con ella, me fui a vivir con ella, y es ahí donde estaba ya viviendo 1 año con ella, y es ahí donde te decía del trabajo que lo dejé. Como lo dejé, lo perdí, pero yo renuncié al trabajo. ¿Para qué? Para formar una empresa de la misma que yo trabajaba. Era una empresa de lavandería en seco. Y dijimos, bueno, formemos una empresa. Y la creamos entre ella y yo. Y bueno, todo iba bien hasta ahí. Cuando
estaba ya la empresa más o menos 3 años creciendo ya. La mamá de ella tenía una mamá, se puede decir, posesiva, que le ordenaba y ella hacía lo que la mamá decía. Y empezó a entrar dinero y la mamá de ella trabajaba en otro lado y yo mismo le dije, venga, tráigale a su mamá que gana menos, venga acá, le pagamos más. Y ella empezó a ver el dinero y es ahí cuando empezó a hacer problemas conmigo, a la hija, que no, que con ese don nadie, que te vas a seguir viviendo, sepárate de él y sepárate de él, hasta que un día yo les encontré exigiéndole que se separe de mí. Yo me quedé escuchando una media hora y la hija no quería separarse de mí, pero ella le obligaba. Y entré yo y le dije, bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que usted no quiere que yo esté con su hija. Ah, que yo no digo, yo te digo, estoy escuchando ya media hora, le digo, lo que usted le exige. Y le digo a la hija, bueno, aquí hay una cosa. Yo escuché que usted no quiere. Pues bueno, ya, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Su mamá o yo? Ah, no, mi mamá. Entonces quédese con su mamá. Yo este rato cojo mis cosas y me voy. Yo me fui, tenía un automóvil. Luego lo vendimos para comprar una furgoneta porque la empresa estaba creciendo. Y todo lo que íbamos comprando, no, mi amor, póngalo en nombre suyo. Póngalo en nombre suyo. Las máquinas que compramos, no, ponga. Toda la empresa estaba a nombre de ella. Yo salía así con la ropa. Cogí mi ropa y uno con iras no piensa. Y después de 2 horas digo, ¿qué hice? ¿A dónde voy a ir? Yo tenía una empleada que me hablaba mucho de Dios. Y eso ya para más adelantito vamos a hablar de eso. Pero créeme que en ese momento yo no sabía qué hacer. Desesperado, empezó la desesperación porque primero no tenía dinero. Todo el dinero lo manejaba ella. Yo tenía un sueldo, sí. Bueno, lo único que hice fue llamarle y decirle que me pague, porque ya justo se acababa el mes, que me pague el mes para ver qué hacer. Y con eso, bueno, ya me depositó a la cuenta y yo supe que, bueno, para algo. Y justo ese día fue en la mañana. En la tarde me llamó un amigo que tenía una empresa mucho más grande. La mía era pequeñita, la de él es grande. Me llama, dice, Carlos, dice, ¿estás con tiempo? Vos sabes mucho de ubicación, de locales, para abrir un local, una planta, para poner una planta. Y le digo, sí, tengo tiempo. Dice, ¿dónde nos vemos? En tal parte, ya nos citamos, justo donde era el local, para arrendarlo y da la casualidad que era de 2 plantas, abajo para armar el negocio y arriba tenía 2 habitaciones. Mira, yo digo, desde ahí empieza la iluminación. La diosidencia. La diosidencia. Y créeme que yo desde ahí dije, bueno, gracias. Yo nunca había dado gracias. Y ese día que alquilamos el local con este amigo, le conté toda la realidad. Él me dio trabajo ya para el siguiente día. Ni siquiera me dejó abandonado Dios un día, sino que el mismo día me dijo, aquí está. Pero uno no piensa en ese momento que es Dios el que actúa, porque uno ni siquiera sabía quién era Dios. Y créeme que desde ese día empecé yo
por lo menos a dar gracias. Y eso sí me acuerdo ese día, di gracias Dios por este regalo, porque no me imaginé nunca estar en la calle donde ir. Sí. Bueno, Carlos, entonces ahí empieza la manifestación de Dios en tu vida, Sí, ¿cierto? ahí empieza. Bueno, pero entonces, Carlos, te cuento que se nos ha acabado el tiempo, entonces vamos a hacerle una segunda parte a tu testimonio en Hagamos Memoria. Entonces, hacemos una segunda parte y en esa segunda parte ya ampliamos pues ese actuar de Dios y luego ya cómo vives actualmente. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por abrir tu corazón, por ser sincero con todos nosotros, porque no es fácil uno contar su vida, ¿cierto? Muchas gracias, Dios te pague. Y a todos los que nos siguen por los diferentes medios, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos para que sigan conectados en la programación de la emisora en los 1530M y en el canal de Yeshua TV, en los diferentes programas que tenemos para todos ustedes. A todos muchas gracias, bendiciones y chao, chao. Listo. Ajá. Muy bien, Carlos. Excelente, hermano. Muy bien. Porque, hermano, esto va a ser de mucha bendición para mucha gente. Va a ser de mucha bendición precisamente porque va a ser muy iluminador.